Esto es un espacio que estamos trayendo entre Circula y Coimpacta y sé que muchos de ustedes aquí lo conocen, pero para quienes no, quería tomar un momentito para presentarlos. Circula es un centro de liderazgo restaurativo establecido en Guatemala y desde 2012 facilita programas para fortalecer el liderazgo de agentes de cambio en Centroamérica. Aquí está también en este espacio Flor García Mencos, quien es cofundadora y directora ejecutiva de Circula, además de ser una de las autoras de lo que vamos a estar viendo hoy. Por mi parte, para quienes no me conozcan, soy Silvia Aba, soy fundadora de Coimpacta, es una comunidad online que promueve el bienestar y el desarrollo personal y la salud mental de profesionales de cambio social hispanohablantes. Y bueno, hoy nos une a estas dos organizaciones, como nos hemos unido en muchas otras ocasiones, pero hoy en particular nos une este especial libro titulado Encuentros con las prácticas restaurativas, historias Están lanzando América, un libro. República Dominicana. Entonces, Aquí, para quienes no hayan visto todavía la portada. Y bueno, durante la próxima hora estaremos adentrándonos en este libro, en cómo surgió, en cómo fue el proceso de creación entre sus 8 autores y podremos además experimentar una biblioteca viva, escuchando en directo estas experiencias transformadoras reveladas en el libro. ¿Dónde está su cosita? A ver, aquí. Y bueno, para ello, hoy nos acompaña un grupo de personas a quienes yo personalmente admiro mucho, entre otras cosas, por haber escrito este libro y por dar a conocer estas impactantes y transformadoras experiencias. Además de Flor, como les comentaba antes, también les doy la bienvenida a los demás autores, a Miguel Tello, Carlos Smith, Gabriela Pérez, Lorena Coy, Araceli Chajón, Natalie Medina y Jennifer Coreas. Y bueno, también quiero aprovechar súper brevemente para darles las gracias por estar a los autores aquí, gracias, pero también a todos ustedes, los participantes de hoy, por haber encontrado el espacio, buscado el espacio para estar aquí. Algunos de ustedes forman parte de los clubes de lectura o de Circula o de Coimpacta, pero algunos han venido hoy especialmente para este espacio, así que gracias por de verdad pues estar aquí hoy, ¿no? Porque sí creo que merece la pena. Y sin más, comenzamos. No quiero dilatarlo más, quiero pasar la palabra a quien verdaderamente importa, que son los autores. Y bueno, vamos a comenzar por el principio, como para decirlo de alguna manera, y es el saber por qué era importante escribir este libro. Y para ello le voy a pasar la palabra a Miguel Tello, quien fue el promotor inicial de esta iniciativa. Así que voy a dejar de compartir por aquí para poder ver a Miguel. Y Miguel, adelante. Cuéntanos por qué era importante escribir este libro. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, y muchísimas gracias a mis colegas autores y autoras. Fíjense que hasta el 2022 fui el director de la Fundación Strachan y durante 17 años pues apoyamos a programas de educación y salud en América Central y una de las responsabilidades fue capacitar a las organizaciones en prácticas restaurativas. Les voy a hablar de eso dentro de un poco. Pero entonces ya habían varias organizaciones, personas que se habían capacitado y un buen día de estos hablé con Flor. Flor es mi amiga y colega de aventuras de diversos tipos. Con ella no solo llegamos a la idea de escribir el libro, también con ella organizamos el primer seminario de liderazgo en la montaña. De eso trata el capítulo, uno de los capítulos que yo escribí. También lanzamos un curso virtual de justicia restaurativa. Sí que han sido maravillosas aventuras con Flor. Muchísimas gracias, Flor. Pero bueno, entonces un buen día de estos, le hablé a Flor y le dije, mira, tenemos tantos practicantes en la región y hay tantas historias tan buenas. Me gustaría escribir un libro, pero no quiero escribir un libro técnico. Y mira, podríamos entrevistar a las personas. Y me dice, ¿y por qué no les pedimos mejor que escriban? Dije, claro, buenísimo. Y entonces así es como surgió la idea. Y entonces tanto ella como yo pensamos en invitar a diferentes personas. Y una de las primeras personas que quisimos invitar fue a Jennifer Coreas, porque ella es una editora, tiene una maestría en escritura y literatura. Así que dijimos, Jennifer,
¿Nos puedes apoyar con esto? Y bueno, Jennifer les va a contar cómo fue el proceso, pero ella y Miguel, estamos perdiendo un poco, ¿verdad? A ver si lo recuperamos. para escribir el libro, o sea, fueron dos. Le perdimos, pero ahora entre que se vuelve a conectar, de repente podemos darle paso, mientras se vuelve a conectar Miguel y encuentra la señal, le podemos dar paso a Jennifer Corea, que ha sido la última persona que ha mencionado Miguel y además también es quien también nos quería presentar hoy, nos quería contar un poco cómo había sido este proceso de co-crear un libro entre 8 autores, así que Jennifer, no sé si nos quieres contar un poquito sobre la experiencia mientras Miguel se une y después él sigue contando un poco el porqué de este libro para poder seguir con la agenda de hoy. Sí, gracias Silvia y nuevamente creo que bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Es un gusto reencontrarnos nuevamente con los autores y autoras que hicimos este proceso juntos. Yo aquí tengo mi librito, que fue una muy grata alegría tenerlo en las manos y saber que estas historias también van a viajar. Como decía Miguel, creo que la inspiración de Flor y de él, de poner las voces de los practicantes de justicia restaurativa en Latinoamérica era la prioridad. Y en ese sentido me sumo un poco al proceso para poder guiar la experiencia, porque, y quizás me gustaría compartir 4 de los principios eh, que nos... Eh, que nos rigieron en las diferentes cohortes. Tuvimos dos cohortes de autores y autoras y en cada una de estas cohortes llevamos un proceso de escritura para ir construyendo nuestras historias. Ahí estudiamos ciertos elementos técnicos, de redacción, de storytelling incluso, pero creo que me gustaría resaltar 4 cosas. La primera, y era uno de los principios también que queríamos llevar de forma transversal, es que las historias de los practicantes o lo que escribiéramos, lo que sea que escribiéramos, tenían que ser cosas que solo nosotros supiéramos. Las historias y las experiencias que nosotros y nosotras hayamos vivido y que solo nosotros éramos capaces de contar. Y es un principio también que tiene que ver con la autenticidad al momento de escribir. Entonces, los autores y autoras que han contribuido han escrito historias únicas que solamente pudimos haber conocido a través de ellos. Entonces, ahí el valor también de las historias que vamos a leer. Un segundo principio era el reconocer que como practicantes, perdón por el ruido, estoy de hecho en la biblioteca de Santa Ana, en la biblioteca municipal de Santa Ana, alrededor de periódicos de hace 100 años. Está increíble. Un segundo principio era que reconociéramos que aunque teníamos experiencias poderosas, teníamos experiencias de campo, ya sea empíricas o experiencias de campo que surgen a partir de la formación que todos hemos tenido, no siempre tenemos las habilidades técnicas para escribir. Y es porque no siempre tenemos estos espacios guiados y acompañados que nos permiten escribir. Entonces, desde ese lugar abrimos mucho la puerta hacia la revisión, hacia la retroalimentación y hacia también este sentido de humildad de decir, a ver, el texto es más importante que yo en este momento. La historia que estoy escribiendo es más importante y a veces, yo les decía, bueno, a veces nos enamoramos de las palabras o las frases, pero tenemos que soltar, porque en este minuto el texto es más importante que nosotros mismos. Otro elemento importante de este proceso es que buscamos que el proceso mismo fuera tan restaurativo como las historias que estuvimos contando. Entonces, cada que nos reuníamos en 2 formatos.
sesiones colectivas y también sesiones individuales para dar seguimiento a elementos específicos de los textos. Empezábamos con una ronda de cómo veníamos, con una manera de empezar la sesión que nos conectara unos a los otros. También durante la sesión teníamos espacios para leer lo que habíamos escrito, y eso no solamente nos inspiraba por las historias Where's my maravillosas iPad? Oh, My iPad, thank you. bienvenido, Miguel, vuelves. Ay, perdón, sí, se cortó el internet. Estoy en el carro con el hotspot de mi hijo, pero por favor, Ahora, dale. Perdón. no, les estaba contando la importancia de que el proceso mismo fuera tan restaurativo como la historia que estábamos contando. La historia que contábamos no solamente era una experiencia, no solamente era algo que ya habíamos vivido, era algo que nos había movido profundamente. Era una historia personal conectada con la historia de otras personas a nuestro alrededor. No era cualquier historia, era una historia que nos movía en lo profundo, y como practicantes de prácticas restaurativas reconocemos que necesitamos ser acompañados, reconocemos que necesitamos acompañarnos y que necesitamos ser escuchados y escuchar. Entonces las sesiones que tuvimos tenían ese espíritu de ser tan restaurativas como las mismas historias que estábamos escribiendo. Y finalmente, creo que otro de los principios importantes tenía que ver con ese sentido de camaradería. Tuvimos diferentes espacios de revisión, no solamente conmigo, pero también entre autores y autoras, que algunos lograron hacerlo presencial, pero en otros casos lo hicieron de forma virtual. Pero este espíritu de camaradería para realizar ejercicios de evaluación colaborativa también era muy importante. Nuevamente, creo que cuando pensamos en una publicación de este tipo, sabemos que hay elementos de rigor en cuanto a la escritura, pero lo más importante también era cómo tratábamos y honrábamos las historias que estábamos contando. Entonces, las historias que van a leer son historias que nacen del corazón, que tienen ciertos rigores académicos de la letra, pero que también vienen de un colectivo que se construyó como un colectivo restaurativo, que escribe y vive también de manera restaurativa. Entonces, creo que son 4 elementos que me gustaría resaltar de este proceso. Nuevamente, las sesiones fueron semanales o en unos casos mensuales, como colectivos o como reuniones individuales o entre parejas, pero que cada tanto nos encontrábamos también para reconectarnos y para vivir la historia de la otra persona. Entonces, creo que eso me gustaría destacar en cuanto al proceso. Qué lindo, Jennifer, muchísimas gracias. Me encanta que el proceso en sí ha sido restaurativo, como tú lo has comentado, ¿no? Que al final se practica lo que se predica, lo que están mostrando en ese libro, lo están haciendo incluso en la edición y en la creación del libro. Muchísimas gracias por contarnos como que ese detrás de las escenas de este libro tan especial. Y bueno, Miguel, volvemos a ti para que nos sigas contando, que bueno, estos son gajes del oficio de hoy en día en la virtualidad, que a veces pasa esto, pero nos has dejado con las ganas de seguir escuchándote de por qué, porque es importante haber escrito este libro. Estabas comentando de justamente por qué habías como que hablado con Jennifer para poder empezar a colaborar, y de ahí nos quedamos. Cuéntanos un poquito más. Bueno, nada más quería hablarles un poco de las prácticas restaurativas de forma muy breve. Am, Fíjense que ser restaurativo significa ser una persona que tiene altas expectativas y establece límites, pero al mismo tiempo ofrece apoyo. Esas son características importantísimas de la persona restaurativa. Y bueno, hay una serie de prácticas restaurativas, y una de las más, la que más me gusta, es el círculo de diálogo. Y en un círculo, las personas se sientan en un círculo, se usa una pieza de diálogo y se usa la pieza de diálogo secuencialmente. Y esto hace varias cosas. Primero, las personas que siempre hablan tienen que esperar su turno, y eso es muy bueno.
y las personas tímidas por primera vez sienten confianza y seguridad para hablar y tienen aportes increíbles. Entonces, en muchos de los relatos de las autoras y autores van a escuchar sobre círculos. Y de hecho, uno de los capítulos que escribí se llama Círculos en la Montaña, que precisamente es cómo utilizamos esa práctica restaurativa para ese seminario de liderazgo en la montaña, donde fueron varios directores y directoras a la Sierra Talamanca en Costa Rica y hicimos excursiones en silencio en el bosque y también teníamos talleres por la tarde. Y bueno, con eso quisiera pasar ya a la biblioteca viva. Me encanta esa idea, entonces no sé, Silvia, si tú nos vas a guiar con eso o cómo va a suceder. No, ahora sí, y muchísimas gracias, Miguel, por como esta pequeña definición y explicación sobre lo que son las prácticas restaurativas. Como veíamos al principio en algunos que ponían en el chat, algunos de los que estamos aquí conocemos esas prácticas, de hecho, o las hemos practicado, pero otros de repente no las habíamos conocido y es nuestro primer acercamiento. Así que gracias como por esa pequeña introducción. Y bueno, sí, yo también estoy deseando de empezar esa biblioteca viva y para eso le paso la palabra a Flor, que nos va a guiar en esta preciosa dinámica para poder escuchar de los autores directamente y conocer un poquito más en profundidad lo que es este libro. Bueno, muchas gracias a todos que están aquí acompañándonos. Qué alegría. Y bueno, vamos a hacer una dinámica en la que todos vamos a tener un rol, tanto los autores como quienes están acompañándonos hoy en la presentación del libro. Y si no saben lo que es una biblioteca viva, es una metodología súper linda, participativa, que nos ayuda a aprender desde las historias de las personas. En una biblioteca viva, la persona se constituye como un libro y tiene una relación con su lector que acude a escuchar esa historia. Suele ser mucho más extensa, pero aquí lo que queríamos garantizar es que en el espíritu restaurativo todos fuéramos vistos, escuchados y reconocidos. Así que cada autor va a tener oportunidad de leer un fragmento chiquitito para no abusar del tiempo de su capítulo. Entonces vamos a hacer esta adaptación del proceso de biblioteca viva, en la cual vamos a convertir este espacio en un espacio que reúna libros vivos y lectores, ¿verdad? Hoy los autores que estamos presentes vamos a tomar el rol de libro, o en este caso de capítulo, porque somos capítulos de un solo libro, y vamos a dar voz y vida a este libro que estamos presentando. Vamos a leer el fragmento y ustedes, los lectores, ¿verdad? Y lectoras, mucha atención, porque van a tomar un rol de lectoras y lectores y como tal van a escuchar y les animamos a que se dejen invitar para entrar a esa ventanita que la autora, que el autor nos va a abrir, ¿verdad? También les recomendamos a los lectores y a las lectoras que escuchan que tengan papel y para poder anotar sus preguntas y sus observaciones sobre lo que van escuchando, sobre la lectura, porque al final vamos a dejar tiempo para que ustedes puedan interactuar con los capítulos, puedan preguntar, puedan comentar y convirtamos esto en un diálogo. Entonces lo vamos a dejar hasta el final para no interrumpir la lectura de los capítulos, que van a ser, como les decía, muy breves. Entonces esperamos que todo el mundo haya hablado de los capítulos para poder hacer las preguntas. Y entonces con eso damos paso para empezar a escuchar el primer capítulo. Bueno, nervioso, primer capítulo. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos y voy a leer un fragmento del capítulo que se llama Las prácticas restaurativas y el arte en una comunidad a la que se le prohibió hablar. El primer día de trabajo llegué lleno de entusiasmo y motivos, con un plan mental de formación en liderazgo, educación, pensamiento crítico, participación y empoderamiento adolescente. La bienvenida fue un tanto distinta a la que yo me imaginaba. Encontré a un grupo de personas que sabía muy bien intencionadas, intentando aplacar los gritos de los niños que corrían de un lado al otro mientras intentaban enseñarles, así se les fuera la vida en el proceso, danza contemporánea
en uno de los barrios con mayor incidencia de pobreza, delincuencia y violencia. Yo no entendía nada. Me preguntaba constantemente si la intervención que desarrollábamos tendría resultados, si era realmente lo que los chicos necesitaban o si solo sería un intento fallido, como mucho, de tropicalizar un modelo en un contexto con instituciones debilitadas cuando no fallidas. En ese momento no era consciente de que había aterrizado en un momento de transición en que una organización ordinaria, constituida por personas con distintas historias y con sus propias maletas, decidían avanzar hacia la incorporación de las prácticas restaurativas en su cultura y en el ADN de su intervención, reconociendo que era un trabajo titánico y motivados por la confianza en la utilidad y potencial transformador de estas. Ahora tengo el honor de seguir yo con el capítulo 2, Un colegio que ríe, aprende y sueña, escrito por una servidora, Gabriela Pérez Eusebia, desde República Dominicana. Esta es la historia de cómo construí el colegio de mis sueños. Hay días donde cometemos errores y no nos damos cuenta de que era posible haber hecho las cosas diferentes y mejores. En esos momentos agradezco que en las aulas, los pasillos, el patio y en todo el centro se respire el aire restaurativo, que nos permite equivocarnos, que nos enseña a asumir nuestra responsabilidad, que nos acoge y nos acompaña. El colegio hoy es un centro donde prima la paz, donde los estudiantes saben que hay formas de expresarse y de reaccionar que no implican violencia. Y cuando surge un conflicto, tenemos las herramientas para dañar el daño ocasionado. Aprendemos todos los días a dar lo mejor de nosotros mismos y a saber que dentro de cada uno de nuestros niños y jóvenes hay un ser humano empático, más justo y tolerante. Trabajamos desde el alma. Creamos un colegio donde se ríe, se aprende y se sueña, donde todos somos importantes, donde todos somos una comunidad. Capítulo 3. Viaje sin regreso a un mundo de círculos. Autora Flor García Meza, su servidora de Guatemala. Bueno, algo cambia cuando somos intencionales en sostener el espacio seguro durante los círculos y fuera de ellos. Algo extraordinario pasa cuando un grupo de 10, 20 o 30 personas está verdaderamente presente para sí mismo y para cada persona en el círculo. Al principio, se nota el hábito de atender varias cosas a la vez cuando las personas consultan su celular continuamente, hay inquietud en los cuerpos o el ritmo de la voz se nota. Como un tácito apúrate, que parece surgir de la percepción de que estamos tomando demasiado tiempo para escucharnos los unos a los otros. Sin embargo, en poco tiempo el círculo toma su fuerza y se va convirtiendo en un momento en que la acción de estar presente transforma la inquietud en atención. La necesidad de hablar se transforma en el arte y disfrute de escuchar y ser sorprendido. Entonces, esas pausas y silencios, antes incómodos, pasan a ser un regalo precioso en un mundo ruidoso. Capítulo número 4. Siguiendo el camino de restauración, mi recorrido con las prácticas restaurativas. El inicio. Una noche, al llegar a la comunidad en la que participo, se acercó a mí Laura, una madre soltera de una jovencita de 12 años, con una mirada en el rostro que denotaba preocupación, desesperación e impotencia. Me dice, ya no sé qué hacer. Abby no entiende, está rebelde, no obedece. Llora desconsoladamente y tras unos minutos comienza a narrar las cosas que su niña hace. ¿Podrá ayudarme?, me pregunta. El encuentro con Laura sucedió durante mi entrenamiento en prácticas restaurativas. Mi profesor me impactó con la seguridad con la que hablaba y los ejemplos cercanos a nuestra realidad. Me preguntaba si realmente sería funcional y sentía temor e inseguridad. A la vez,
Me sentía invitada a ser parte de esa revolución que construye relaciones sanas y fuertes, siendo intencionales en cómo nos relacionamos y actuamos. Al sentir el abrazo de Laura, podía escuchar su corazón y percibir el amor que le inundaba al pensar en su hija. Experimenté una fuerte conexión y confianza donde ambas pudieran hablar y ella aceptó. Capítulo 5. Círculos en la montaña. Miguel Tello, Costa Rica. Llegamos a un claro en el bosque, donde les pedí a mis colegas que nos situáramos en un círculo. Les comenté que usaríamos un círculo de diálogo para ir compartiendo nuestra experiencia caminando y que usaríamos el círculo en muchas de nuestras actividades para compartir y escucharnos atentamente. Les mencioné que la participación era voluntaria y que cada persona tendría su turno para hablar, si así lo deseaba, y que la participación sería de forma secuencial. Quedé asombrado con la profundidad con la que compartieron su experiencia después de esa primera caminata en silencio. Para algunos de ellos les hizo recordar momentos muy felices de la niñez. Para otros fue un momento de relajación y de dejar atrás las múltiples preocupaciones urgentes con los que cargan todo el día. Todos y todas compartieron. Aunque no todos y todas se conocían, se comenzó a forjar un vínculo entre participantes que era muy genuino. Me sentí tan contento de que las y los participantes pudieran hablar desde el corazón y que podíamos dejar a un lado las máscaras que frecuentemente usamos. Capítulo 6. Entre girasoles y mariposas. Autora Araceli Chajón, Guatemala. Tal parece que la idea de la muerte es lejana a nuestra manera de vivir. La muerte dentro de la cosmovisión maya constituye tan solo un viaje, no miedo. Tan solo es una transición de un estado a otro. En el Popol Vuh encontramos que Hunahpu e Xbalanque decidieron cómo morir. Sus huesos fueron molidos y luego tirados al río. Enseguida aparecen en el río como 2 peces. Después se transforman en ancianos y se presentan ante los señores de Xibalbá. En este pequeño pasaje encontramos en la muerte un sentido de trascendencia. A la vez, la cosmovisión maya nos pinta de símbolos, muchos de ellos provenientes de la naturaleza. Símbolos que nos conectan con nuestra esencia espiritual y cobran sentido. Para mí, la muerte significa paz, plenitud, trascendencia, descanso. Mis creencias cristianas me llevan a pensar y creer que la muerte nos acerca al Supremo, a Dios, que nos promete paz y descanso. Asimismo, considero que cada fin también es el principio de un nuevo comienzo. Nuestro caminar se manifiesta a través de ciclos o fases y cada una de estas necesita ser honrada para poder recibir lo que viene adelante. Capítulo 7. Ser restaurativo en los peores momentos. Autora Natalie Medina, de Panamá. Tener un hijo al borde de la muerte, pertenecer al club de padres con hijos en cuidados intensivos, es sin duda una de las experiencias más aterradoras y agotadoras que un ser humano puede atravesar. Mi relación con los doctores y demás profesionales de la salud era ambivalente. Me sentía agradecida y al mismo tiempo enfurecida. Los apreciaba y a la vez los despreciaba. Quería acercarme a ellos y también hubiese querido no haberlos conocido jamás. Al principio tenía la sensación de que todo lo que estábamos viviendo era un error, una equivocación del universo. No pertenecíamos a ese lugar. En cualquier momento todo volvería a ser como antes. Así que no había necesidad de relacionarnos mucho con los otros padres.
Pronto nos iríamos a casa con nuestro bebé sano en brazos. Observábamos distantes cómo algunos padres se tomaban de las manos en la sala de espera minutos antes de la mañana y rezaban juntos. Patricia y Guillermo lideraban esos rezos. Ellos eran los padres de Ghislaine, una niña de 8 años que tenía 5 meses internada en la sala. Había todo tipo de personas, parejas, madres solteras, algunos muy jóvenes, otros muy mayores, personas de la ciudad, otros pertenecientes a pueblos originarios que venían de lugares muy alejados, donde no existían los servicios de salud. Un día nos invitaron a unirnos al círculo, nos tomamos de las manos con los demás y repetimos las oraciones que Patricia y Guillermo entonaban. Sentimos la fuerza del colectivo y comprendimos que éramos parte del grupo al que nadie quería pertenecer. Pero resistirse y atravesar esa experiencia excluidos sería mortal. Existía una necesidad de estar conectado a pesar de no querer pertenecer al grupo de padres con hijos en cuidados intensivos. Rendirnos era contradictorio. Debíamos estar conectados para construir resiliencia. Esa noche regresamos a casa y acordamos que de ahora en adelante seríamos intencionalmente restaurativos durante este proceso. No tomamos esta decisión por ser especiales ni mejores seres humanos, no por ser iluminados o evolucionados. Lo decidimos después de buscar dentro de nosotros herramientas que nos permitieran mantener la cordura y afrontar el peor momento de nuestra vida de la mejor forma posible. El recorrido para tomar esta decisión partió de explorar las emociones de ambos, desde la rabia, el enojo, la ambivalencia y las vísceras. La filosofía restaurativa nos permitió atravesar la tormenta. Capítulo 9, escritura creativa, narrativas complejas de resiliencia. Jennifer Coreas, El Salvador. Sin embargo, no es tan fácil escribir. Los que lo hemos hecho lo sabemos. Se vuelve más difícil hacerlo cuando lo que escribimos expone lo más secreto, lo más íntimo, en lo más preciado de nuestra historia personal. En el taller Soy autor, soy autora, no escribimos sobre lo que hay o hubo fuera de nosotros. Al contrario, escribimos desde lo que hay dentro de nosotros para interpretar y leer lo que hay afuera. Crear un espacio para contar estas historias también se vuelve un reto, ya que las dinámicas tradicionales de los contextos de encierro prevalecen, es decir, que la convivencia se caracteriza por la competencia, la desconfianza y la lucha del más fuerte. Esta realidad cambia de a poco, a medida vamos construyendo rutinas y rituales que nos permiten crear acuerdos comunitarios basados en el respeto, la empatía y por sobre todo la escucha activa, para relacionarnos desde el silencio, las palabras y el cuerpo. Al principio del taller, los autores tienen ideas fijas sobre lo que quieren escribir. Usualmente nombran aquellas historias donde se reconocen como héroes o heroínas o incluso como víctimas, pero no siempre destacan en un primer momento las historias que reflejan una comprensión más profunda de su historia personal. El modelaje, sin embargo, les permite tomar algunos riesgos y expandir poco a poco su zona de confort. Las historias que en un principio sonaban como historias inquebrantables de heroísmo puro, de blanco y negro, comienzan a volverse más reales. Relaciones que no son perfectas, entornos que a pesar de lo que eran no terminan de llenarnos, errores cometidos, lágrimas provocadas y el anhelo de volver a empezar. Siempre me impactó mucho esa frase, volver a empezar. ¿Cómo es posible ser tan joven y haber pronunciado esas palabras? Volver a empezar. Ejercicio hermoso de podernos escuchar, de verdad que sí, un honor, muchísimas gracias. Y bueno, la parte de la biblioteca viva que la complementan los lectores, así que ahora el micrófono es de ustedes. Cualquier pregunta, comentario o reflejo, todo es bienvenido. Y adelante Rita y luego Lucrecia.
Buenos días. Muchas gracias por permitirse volcar en la página tantas opciones, tantas experiencias. De verdad que anticipo mucho leerlas todas y que se me pegue un poquito de esa sabiduría. Quisiera preguntarles, y no tienen que responder todos, pero yo creo que al ustedes hacer este trabajo colaborativo, seguramente habrán aprendido algunas historias de otros, ¿no? Un autor aprendió la historia del otro, todos aprendimos de todos. ¿Sienten afinidad con alguna historia en particular que complemente la experiencia que ustedes vivieron? Porque yo creo que leer todos los capítulos va a ser como una montaña rusa. Cuando comenzamos con Carlos, Carlos me dejó como en suspenso y yo digo, wow, yo quiero saber qué pasa con esa historia. Y para algunos de ustedes fueron muy reveladores y me dejaron saber que su historia termina bien, o por lo menos lo que yo creo que va a terminar bien. Y me llamó la atención preguntarles eso, ¿qué historia los tocó en particular? El que quiera responder. Bueno, a mí más que me tocó, me dejó como con esa curiosidad de aprender. A mí me tocó compartir mi historia para fines de corrección con Miguel. Coincidió que desde República Dominicana viajaba a Costa Rica, que era algo totalmente al azar, entonces pudimos hacerlo pues en persona. Y entonces yo me he quedado con el sueño de ir con Miguel y con Flor a la montaña a hacer ese aprendizaje restaurativo. Está en mi bucket list de los aprendizajes que quiero hacer. Conociendo el proceso, o sea, conocí a Flor porque creo que nos encontramos en el primer congreso, pero me quedo igual con la curiosidad de seguir conociendo el trabajo de Circula a través de su historia. Entonces es como que, bueno, ahora tengo muchos lugares donde viajar y muchas cosas por aprender y hacer. Yo igualmente, contestando tu pregunta, creo que todas las historias de verdad, o sea, van a sentir que el estómago se le vuelca en todas. Pero a mí me impresionó mucho y me honró mucho acompañar en la historia de Natalie, porque creo que primero nos enseña lo que significa ser restaurativo en la cotidianidad y, lo que significa ser restaurativo por necesidad. No porque lo aprendimos en la carrera, no porque lo leí en un libro, sino porque también ser restaurativo significa estar en contacto con uno mismo y significa, es una habilidad del ser humano nata. Así somos los seres humanos ya somos restaurativos y creo que a mí me enseña mucho la idea de Natalie, me recuerda mucho que no solo soy restaurativo, puedo ser restaurativa en la escuela, en el salón de clase, en mi trabajo, pero que eso trasciende y creo que aunque ya lo había escuchado muchas veces, creo que lo pude vivir en la historia de Natalie. Yo quisiera también compartir que me conecté mucho con la historia de Flor, porque Flor responde a muchas dudas que tenía cuando empecé con las prácticas restaurativas a través de la cercanía con Natalie Medina y con Miguel, acerca de cómo se podría construir y reconstruir comunidades más amplias, o sea, llevar el proceso restaurativo más allá de los espacios cerrados, de las relaciones familiares o escolares, a la creación de tejido dentro de las comunidades, especialmente en contextos donde se ha dado mucha violencia y muchas violaciones sistémicas a los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que la historia de Flora a mí me amplía ese panorama y me ayuda como a incluso a entender un poco la práctica que desarrollo desde el lugar en el que estoy en este momento. Yo me sonreí cuando dijiste eso porque iba a decir la historia de Carlos, pero realmente todas, porque algo que es una experiencia como lector, digamos, después que lo hicimos se quedó descansando. Y cuando vi los libros así en físico y todo, volver a leer, la experiencia, como dice en el prólogo, poníamos
que son historias que huelen a café, ¿verdad? Que son calles que se nos hacen conocidas porque somos latinoamericanos. Esto no, o sea, aunque hemos estudiado las prácticas restaurativas, no lo habíamos leído de los grandes autores o teóricos. Entonces, todas las historias tienen ese sabor y para mí, bueno, sí, la de Natalie fue un completo honor de veras ser parte de ese proceso transformacional, igual que la de Araceli, la de Lore, es que realmente todas son preciosas, pero con Carlos particularmente porque él empieza hablando de los impactos de la violencia social, ¿verdad? Esa es una historia que a mí también me interpeló muy fuertemente, es hermosa. Bueno, yo leí todos los capítulos por lo menos 2 o 3 veces, porque con Flor y Jennifer editamos y luego lo traduje al inglés y me encantaron todas. Pero una cosa que me encantó muchísimo es cómo comienza el capítulo de Jennifer, porque ella comienza narrando una historia donde ella quería ser punitiva y no entendía por qué su papá no quería ser punitivo y su papá tiene lo restaurativo como parte de su naturaleza y solo fue años después cuando comenzó a trabajar con mareros y mareras en la prisión y que llevó el programa de Soy Lector, Soy Autor, que descubre ese espíritu restaurativo y se da cuenta de por qué su papá actuó de esa forma. Entonces me pareció muy ilustrativo de esa transformación de lo punitivo a lo restaurativo. Gracias. Y Lucrecia tiene su mano arriba. Vamos a pedir que nos... Luqui Rodríguez, ¿estás lista? Simplemente un tema con micrófono. Pero si no, le damos el espacio, el tiempo. Ahí está. Gracias. Perdonen, no me siento muy bien, estoy al teléfono, no les estoy dando mi rostro, solamente hay algo del otoño que está ocurriendo en Massachusetts. Estoy sumamente agradecida por la oportunidad de escucharlos. La breve intervención de cada uno es algo muy inspirador, muy esperanzador, muy reafirmador de que las prácticas restaurativas pueden traer un gran impacto positivo para el cambio de la sociedad que anhelamos, no solamente en un espacio personal, sino que colectivo, como ustedes lo exponen. Y es sumamente emocionante escuchar voces latinoamericanas que están en diferentes lugares y saber que esto aplica de una manera que es universal, ¿verdad? Y yo les agradezco de veras la oportunidad, muero por leer el libro y me preguntaba si ustedes han pensado después de esta experiencia tan hermosa que nos han contado, no solamente en sus historias, sino en el proceso de llevarlo a cabo, el que se pueda abrir la posibilidad de que más practicantes restaurativos empiecen a meter esas historias y a poder darles forma y tener la oportunidad que ustedes tuvieron también de aprender cómo escribirlas para poder regalarlas al mundo, que este es un gran regalo que nos están dando y pues ojalá que se abriera ese espacio para otros practicantes restaurativos que estamos alrededor del mundo. Gracias. ¿Quieren? Sí, con Miguel hemos hablado, está muy reciente y fue bastante sacrificado, más para Miguel creo, la última parte. Todo fue hermoso, ¿verdad? Pero luego cuando se entró al tema ya con la editorial en sí, fue un poquito desgastante, entonces nos reíamos mucho con Miguel porque decía, ay no, Flor, todavía no, déjame descansar.
Pero definitivamente te cambia la experiencia, porque por ejemplo, algo que yo personalmente empecé a hacer es que ya tengo un cuadernito para decir, esta historia no se me puede olvidar, ¿verdad? Porque mi olvido es la pérdida también para otros, porque la historia no se trata de uno, ¿verdad? La historia es para que huele. Y de la misma forma, yo ya tengo así como mi listita de decir, y vi esto, ¿verdad? Y esta persona puede contarlo desde su voz. Entonces creo que sí es el primero, ojalá, de una serie que podamos continuar, ¿verdad? Y que como todo es un círculo muy perfecto, de repente quienes ya fueron autores pueden ser mentores o bueno, podemos transformar eso, pero sí, Luqui, es lo que desearíamos. Yo nada más quiero decir una cosita chiquita. Soy la mamá de Miguel y nada más quiero agradecerles todo eso porque para mí escucharlas ha sido una restauración personal para mí. Porque las personas ya muy grandes a veces nos deprimimos fácilmente con lo que es el mundo de hoy y de escuchar a ustedes conectadas en amor y hacer todo lo que hacen me reanima la fe en la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Mom. Sí, las personas que están reunidas aquí son unas maravillosas líderes, lideresas que están trayendo las prácticas restaurativas a lugares recónditos, a lugares muy difíciles. Así que o sea, es increíble poder contar con esta red. Muchas gracias, Mom. ¿Ara? Ay, qué lindo. Solo, bueno, yo quiero contar que la experiencia de escribir fue súper emocionante, ¿verdad? Fue una experiencia preciosa, un proceso bastante restaurativo en sí. Todas las historias son maravillosas y solo la invitación para que lo escriban, para que escriban ustedes. A pesar de que si en algún momento pueda ser o no publicado y todo, pero este ejercicio en sí es una experiencia maravillosa porque lo puedes ver desde otro punto de vista y puedes volver a aprender de lo que viviste. Entonces, la invitación es esa, como a escribirlo, ¿verdad? Y de repente, pues por ahí vienen más historias, pero sí, lindísimo. Gracias a Jennifer. La verdad es que fue una experiencia preciosa conectarme con Jennifer. Pareciera que verla era como abrir varios libros al mismo tiempo. Fue una experiencia maravillosa. Muchas gracias. Nada más quería comentar que yo soy un fan de lo que se llama en inglés The Moth, que es un grupo que ha estado por muchos años donde la gente se reúne y cuentan historias verdaderas. Y de hecho la organización The Moth ha publicado varios libros de historias verdaderas. Pero se me ocurre que algo que podríamos hacer, que no sería tan trabajoso como luchar con una publicadora, porque realmente les digo que eso fue una pesadilla, pero las más grandes que he tenido que enfrentar. Pero eso de tener una cosa como The Moth, donde nos reunimos, o sea, ya hay dos grupos de lectura, el de Circula y el de Coimpacta, donde nos podemos unir para escuchar historias restaurativas verdaderas. Tendríamos esa biblioteca viva que nos mostró Flor, y a partir de eso es que podríamos tal vez escoger algunas o afinar algunas con la ayuda de alguien como Jennifer para una posible publicación, otra publicación, pero que alguien más tome la batuta con la publicación, por favor. Yo sí querría preguntarle una última cosa, que sé que quedan solo 5 minutitos, pero aprovechando que están aquí los autores y un poco en línea con lo que decía Ara, de que el proceso de escribir la historia de repente les ha hecho revivir cosas y reaprender cosas o verlo desde otro punto de vista.
y muchas veces se habla de la escritura y de la lectura como herramientas de sanación, herramientas de bienestar. Y entonces quería preguntarles a los autores, a quien quiera, pues si en este proceso de escritura, de poder revisar esa historia y contar su historia desde ese punto de vista, pues han podido aprender algo de esa situación o de ellos mismos, o bueno, algo que de repente quieran compartir de ese proceso personal que han tenido reescribiendo esta historia. Bueno, yo quisiera compartir que para mí fue una experiencia maravillosa. Me ayudó a ver miedos, me ayudó a construir una imagen distinta de mí misma, y quiero agradecer al equipo que me acompañó, que estuvieron pacientemente ayudándome, y fue una manera de verdad de experimentar todo un proceso restaurativo. Yo viví una experiencia verdaderamente restaurativa al escribir mi capítulo, y también creo que me siguió inspirando a mantener la idea, ¿verdad? Y el sueño de ir construyendo más en mi Guatemala una cultura restaurativa en todo lo que hacemos. Yo me conecto con lo que decía Jennifer, ¿no? Que a veces uno tiene como una idea de lo que quieres contar o la historia que quisieras contar, y me pasó exactamente eso. Tenía una idea de por dónde iba la cosa, pero si no hubiese tenido este espacio, esa invitación del equipo para poder reflexionar un poco del recorrido, habría algunas piezas de mi historia de vida que se habrían quedado como en un baúl sin esa intención real de buscarlo, ¿no? Así que sí, definitivamente es un proceso que es muy rico. O sea, quizás si no se hubiese llegado a la impresión física, Miguel se hubiese ahorrado un par de canas con la gente de la imprenta, pero creo que también hubiese sido realmente muy bueno para mí. Y una ganancia, digamos, hacia adelante, es que creo que también el poder entender y sentarnos y hablar de los círculos y de estos que no son, y de las prácticas en general, que no son procesos lineales, ¿no? Porque todas las historias que acá ustedes van a encontrar hablan de historias accidentadas, con idas y venidas, incertidumbre, con dolor, con frustración, con un abanico amplio de emociones. Incluso algunas no tan restaurativas, que suceden cuando estás realmente enfrentando los desafíos que intentamos abordar. Así que creo que si no hubiese sido autor y me lo encuentro, no me sentiría tan solo al ser practicante restaurativo, porque habla como de eso que no aparece tan bonito, no aparece en los libros como tradicionales, pues como la parte más compleja de la práctica. Sí, yo también quisiera reconocer el papel de Jennifer, porque ella nos dio muy bien, y los primeros borradores no nos muestran necesariamente a nosotros tan así, porque uno se quiere como proteger un poquito, tal vez inconscientemente, pero nos empujó a decir, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? ¿Y de dónde te salió a ti el deseo de hacer X o Y? Y entonces fueron regresones a nuestras historias, y por eso cuando los lean van a ver que son sumamente autobiográficos, ¿verdad? Y eso le dio una autenticidad muy profunda. Entonces, gracias a Jennifer por empujarnos en esa dirección. No, y me encanta justo escuchar a todos, porque creo que como tú decías, Silvia, la escritura tiene este poder, tiene esta perspectiva sanadora, porque es un ejercicio de introspección, es un ejercicio que tiene también esta tónica de sincero, ¿no? O sea, si no puedo ser sincero conmigo en la página, pues ¿dónde? Pero no es fácil, no es fácil. En la escuela nos enseña, la universidad, el mundo nos enseña a curarnos todo el tiempo, a curar lo que decimos y hasta censurarnos a nosotros mismos. Y creo que algo importante del proceso también, justamente con la invitación que les hacemos de escribir sus historias, de participar como mentores con otros y otras para escribir sus historias, el reconocer que la escritura creativa y los procesos de escritura creativa y el que hicimos particularmente,
hay una línea delgada entre un proceso sanador, restaurativo y la terapia, que son cosas muy distintas. Y creo que entender esa diferencia es importante porque la escritura creativa sí es una herramienta que permite sanar, pero no es una herramienta terapéutica, al menos desde los procesos formativos que hemos desarrollado en esta ocasión. Yo realizo procesos de escritura con jóvenes, con adultos, en situaciones de encierro, en comunidades, con profesionales, pero no son espacios de terapia, pero sí tienen un impacto terapéutico importante. No solamente escribir, pero escuchar, especialmente escuchar las historias de los demás. Y lo que decía Carlos, ya no me siento solo, que estas historias atropelladas, como dice, esas son historias reales. No creo que nadie tenga una historia en la que todo ha salido bien. Justamente es esa autenticidad de contar el ir y venir, las subidas y las bajadas, que es lo que nos permite conectar. Entonces, en ese sentido, creo que para mí sí fue bastante sanador escuchar las historias de los demás, acompañar las historias y también ver cómo, y como decía la mamá de Miguel, ¿no? Muy esperanzador saber que hay tanto corazón en Latinoamérica y hay tanto empuje y a pesar de todo hay cosas buenas pasando y estamos ahí luchando en la primera fila para contrarrestar y resistir. Entonces, eso. Pues de verdad, muchísimas gracias a todas, a todos por este espacio tan, no me sale otra palabra que decir especial o mágico, emotivo, lleno de aprendizaje y de conexión. Muchísimas gracias a los autores por compartirnos, por abrirse y compartirnos este pedacito de su conocimiento y de su experiencia y de su vulnerabilidad. Gracias a todos ustedes por participar hoy aquí. Les invito a que si no conocían mucho de las prácticas restaurativas, que sigan indagando porque como pueden ver es una herramienta muy poderosa, muy transformadora y que se puede usar en muchísimos contextos. Y también les invito a que si todavía no tienen el libro, sé que esto los autores no lo van a decir, así que lo digo yo, que se lo compren porque ha sido un proceso que lo han hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo y además podrán terminar esos capítulos que hemos empezado a ver hoy y seguir aprendiendo de estas prácticas y de cómo pueden transformar las vidas de las personas. Me voy con el corazón lleno, muy agradecida y bueno, con esto les deseo un feliz día y por favor que compartan esto, luego les enviaremos la grabación, compartan tanto la grabación como el libro con quienes crean que les pueda ser útil. El objetivo es que cuantas más personas conozcan de estas prácticas y de estas experiencias mejor para poder crear pues un Centroamérica, un Latinoamérica, un mundo más restaurativo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Buen día. Felicitaciones. Gracias.